Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si recibes correos electrónicos no deseados de varios remitentes únicos en un solo dominio, puedes bloquear todo tipo de dominios desde Microsoft Outlook. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos bloquear un dominio en Microsoft Outlook. Vale, vamos a entrar a nuestra aplicación y una vez que estamos aquí, veremos que para bloquear un remitente solamente deberemos irnos a la pestaña de inicio y aquí en el apartado de estas cinta de opciones que se llama eliminar, verás que tienes una opción llamada correo no deseado. Haremos un clic sobre este desplegable y después nos iremos a la última opción que es opción para correos electrónicos no deseados. Aquí haremos un clic y tendremos esta ventana en la cual nos va a indicar, vamos a decirle lo que queremos hacer, ¿vale? Vamos a ir a la pestaña de remitentes bloqueados y aquí si te fijas hay algunos remitentes, pero son direcciones de correo. Para bloquear un dominio entero solamente tienes que agregar el arroba y después el dominio y le vas a dar a aceptar. Una vez que hayas hecho esto, se agrega a esta lista de dominios bloqueados o remitentes bloqueados y de ahora en adelante cualquier correo electrónico que intente entrar a tu bandeja de entrada con este dominio @notify.info.net por ejemplo va a ser denegado y no entrará. De esta forma es como podemos bloquear un dominio en Microsoft Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.